Si alguien todavía cree que el colapso de un actor ocurre de forma repentina, por debilidad individual o por decisiones personales equivocadas, esta historia necesita ser escuchada hasta el final. Porque nadie pierde el control de su propio cuerpo, de su propia mente y de su propia vida de un día para otro. Lo que ocurrió con Yumen Long no comienza con drogas, ni con abuso, ni con silencio. Comienza en el momento en que un joven firma un contrato creyendo que está garantizando un futuro, cuando en realidad está renunciando a sí mismo sin darse cuenta. Durante años, el público vio solo la superficie. Un actor talentoso, disciplinado, siempre disponible, siempre sonriente frente a las cámaras. Una imagen cuidadosamente construida para transmitir éxito, estabilidad y autocontrol. Pero detrás de esa narrativa existía un engranaje que no admite fallas humanas. En la industria del entretenimiento china y coreana, los contratos no son simples acuerdos profesionales. Funcionan como instrumentos de posesión. La agencia no administra solo la carrera del artista. Controla el tiempo, el cuerpo, la imagen, las relaciones, la apariencia, las redes sociales, la salud y en muchos casos incluso el contacto con la propia familia. Estos contratos son extensos, complejos y deliberadamente confusos. Cláusulas ambiguas permiten interpretaciones amplias que casi siempre favorecen a la agencia. Multas millonarias se aplican en caso de incumplimiento, incluso cuando el artista está físicamente exhausto o emocionalmente incapacitado. El tiempo contractual puede extenderse por años, a veces más de una década, y cualquier intento de ruptura transforma al artista en deudor, no solo financieramente, sino moral, psicológica y profesionalmente. Lo que rara vez se explica al público es que todo esto se presenta como inversión. La agencia afirma estar gastando en entrenamiento, vivienda, alimentación, marketing, vestuario y construcción de imagen. El artista pasa a deber simplemente por existir dentro de ese sistema. Y esa deuda nunca parece disminuir. Al contrario, crece. Crece con costos inflados, intereses implícitos y penalidades subjetivas. La deuda deja de ser solo financiera y pasa a ser emocional. El artista siente que nunca es suficiente, que nunca ha saldado lo que debe, que nunca tiene derecho a detenerse. Yumen Long, como tantos otros artistas, pasó a vivir bajo este tipo de control absoluto. Su rutina dejó de ser una elección propia. Horarios agotadores, compromisos ininterrumpidos, ambientes cerrados, viajes constantes y presión continua comenzaron a ser tratados como normalidad. Cualquier señal de cansancio era interpretada como falta de profesionalismo. Cualquier cuestionamiento era visto como rebeldía. Cualquier intento de imponer límites quedaba registrado como incumplimiento contractual. Es en este escenario donde entran los llamados tratamientos. Medicamentos presentados como solución para la ansiedad, el estrés, el insomnio, la inestabilidad emocional o la caída del rendimiento comienzan a formar parte de la rutina, pero no como una opción, como una exigencia. El cuerpo del artista necesita funcionar, necesita producir, necesita obedecer. Y si eso solo es posible mediante sustancias que alteran la percepción, la resistencia y la conciencia, éstas se administran sin discusión. Cuando alguien está medicado de forma constante, su capacidad de reaccionar disminuye. La percepción del riesgo se vuelve confusa. El sentido del límite se debilita. El miedo se mezcla con la apatía. Esto crea el entorno ideal para los abusos de poder. No abusos explícitos, escandalosos o fáciles de probar, sino abusos silenciosos, repetidos, normalizados y protegidos por jerarquías rígidas y contratos que impiden cualquier denuncia. Relatos de bastidores indican que Yumen Long comenzó a presentar cambios evidentes, lagunas de memoria, comportamiento retraído, agotamiento profundo incluso fuera de periodos intensos de trabajo. La mirada perdió brillo. Las respuestas en entrevistas se volvieron automáticas, vacías, ensayadas. Pero nada de eso podía ser expuesto. La imagen debía ser preservada.
Admitir cualquier problema significaría admitir que el sistema falló. Y el sistema no falla, simplemente sustituye. En la industria china y coreana, el artista no se pertenece a sí mismo. Las relaciones sentimentales necesitan autorización. Las apariciones públicas están estrictamente controladas. Las opiniones políticas están prohibidas. Los cambios de apariencia requieren permiso formal. Incluso el tono de voz y el lenguaje corporal pueden ser entrenados. La persona deja de existir como individuo y pasa a funcionar como un personaje permanente. Cuando ese personaje comienza a mostrar desgaste, la respuesta no es cuidado, es contención, aislamiento, silenciamiento. El artista comienza a ser apartado poco a poco. Menos entrevistas, menos proyectos, menos visibilidad. El público recibe explicaciones vagas, cuidadosamente elegidas para no generar sospechas. Descanso, pausa, reorganización. Palabras suaves para encubrir realidades extremadamente duras. El silencio que se forma alrededor de casos como el de Yu Menglong no es coincidencia, es protocolo. Quien habla demasiado, pierde espacio. Quien cuestiona contratos, es etiquetado como problema. Quien intenta salir, se convierte en ejemplo. El mensaje es claro para todos los demás artistas. Obedece o desaparece. El efecto psicológico de este modelo es devastador. El artista comienza a creer que merece eso, que no fue lo suficientemente fuerte, que falló, que no es agradecido. Esta es la etapa final del control, cuando la propia víctima comienza a defender la estructura que la oprime y siente culpa por desear libertad. En China y en Corea del Sur, existen innumerables relatos de artistas atrapados en contratos abusivos que acumulan deudas imposibles de pagar. Incluso después de años de trabajo, siguen debiendo. Incluso después de alcanzar el éxito, siguen atrapados. Porque el contrato no fue hecho para ser equilibrado, fue hecho para mantener poder y dependencia. Yu Menglong no es un caso aislado, es un síntoma, una señal visible de un engranaje que trata a las personas como activos descartables. ¿Cuántos otros siguen sonriendo frente a las cámaras mientras viven bajo el mismo control? ¿Cuántos están medicados, silenciados y exhaustos, pero siguen apareciendo porque no tienen elección? El público consume el producto final sin ver el costo humano detrás, y la industria se aprovecha de eso. Mientras el dinero circula, el silencio se mantiene. Mientras la imagen se preserva, la persona puede ser destruida sin que nadie lo perciba. Cuando surgen rumores, son rápidamente sofocados. Cuando los fans cuestionan, reciben respuestas genéricas. Cuando los periodistas intentan investigar, encuentran puertas cerradas. El sistema se protege porque sabe que si una historia se cuenta hasta el final, muchas otras vendrán con ella. Lo que casi nunca llega al conocimiento del público es que estos contratos no terminan cuando el artista desaparece de las pantallas. Incluso apartado, en silencio, sin nuevos trabajos, la agencia continúa ejerciendo control sobre el nombre, la imagen y el futuro de esa persona. En muchos casos, el artista no puede trabajar de forma independiente, no puede cambiar de área, y ni siquiera puede contar su propia historia sin autorización. El contrato pasa a funcionar como una prisión invisible. Esto crea un estado permanente de vigilancia. Abogados vinculados a la agencia monitorean cada movimiento. Cualquier intento de reconstrucción es interpretado como una amenaza. Procesos largos y costosos se utilizan como intimidación. El objetivo no es solo ganar jurídicamente, sino agotar emocionalmente. Enseñar, a través del miedo, que resistir no vale la pena. En el caso de Yu Menglong, la desaparición gradual no significó libertad, significó borrado. Las invitaciones dejaron de llegar, los proyectos fueron cancelados silenciosamente. El nombre comenzó a ser evitado, no por falta de talento, sino porque el sistema decidió que ya no era conveniente. En Corea del Sur, este modelo ya fue parcialmente expuesto en el universo del K-pop. Contratos que atan a los artistas por más de 10 años. Cláusulas que obligan al pago de costos inflados de entrenamiento y marketing. Deudas que crecen incluso cuando el artista genera ganancias. La lógica es simple y cruel. El artista trabaja para pagar algo que nunca termina de pagarse. Mientras paga,
obedece. En China, el control asume una capa adicional. Además de las agencias, existe presión institucional y social. El comportamiento del artista debe estar alineado no solo con la imagen comercial, sino con expectativas ideológicas rígidas. Cualquier desviación es tratada como riesgo, y el riesgo no es tolerado. El silencio vuelve a ser la única salida segura. Cuando alguien vive bajo este nivel de control, el abuso no necesita ser explícito para ser devastador. Basta la amenaza constante. Basta la sensación de que todo puede ser quitado en cualquier momento. Basta la dependencia absoluta de una estructura que se presenta como oportunidad, pero actúa como propietaria. Es en este punto donde muchos artistas enferman profundamente. Ansiedad crónica, insomnio, depresión, sensación de vacío, pérdida de identidad. La persona ya no sabe quién es fuera del personaje impuesto. Y cuando intenta recuperar autonomía, encuentra solo barreras legales, financieras y psicológicas. Yumen Long atravesó este proceso de forma lenta y silenciosa, un vaciamiento interno que antecedió la desaparición pública. La industria prefiere colapsos silenciosos a escándalos visibles, prefiere borrar antes que explicar. La administración de medicamentos deja de ser cuidado y pasa a ser mantenimiento. El objetivo no es restaurar la salud, sino mantener la funcionalidad. La productividad se convierte en la única métrica que importa. Cuando alguien en ese estado es colocado en situaciones de vulnerabilidad, el desequilibrio de poder se vuelve absoluto. La capacidad de consentimiento se debilita. La reacción desaparece. Aún así, todo es tratado como parte del proceso. Historias como la de Yumen Long incomodan porque revelan que, en muchos casos, el éxito se construye sobre control, miedo y silencio forzado. La industria depende de la memoria corta del público. Un rostro desaparece, otro aparece. Un nombre es borrado, otro es promovido. Pero el patrón se repite. Jóvenes llenos de expectativas, contratos firmados sin comprensión real, promesas de éxito y luego control total. Lo más perverso es que el artista solo percibe la trampa cuando la salida ya no es sencilla, cuando la deuda es demasiado grande, cuando el desgaste es demasiado profundo, cuando el miedo ya se ha vuelto rutina. Romper este ciclo exige voz, autonomía, capacidad de decir no. Y es exactamente eso lo que los contratos tóxicos buscan eliminar. Mientras este modelo continúe siendo tratado como normal, nuevas historias surgirán. Algunas serán parcialmente conocidas, otras jamás saldrán a la luz. Muchas terminarán sin justicia ni responsabilización. El caso de Yumen Long no es una excepción, es un síntoma, una señal clara de una estructura que transforma a las personas en propiedad y protege sus propios intereses por encima de cualquier vida. Cuando un artista se convierte en propiedad, todo puede serle quitado. Tiempo, salud, identidad, voz. Lo que queda es el silencio. Un silencio conveniente para quienes lucran y devastador para quienes viven dentro de él. La pregunta final no es solo qué ocurrió con Yumen Long. La verdadera pregunta es cuántos otros siguen atrapados, callados y esperando que alguien finalmente mire más allá de la imagen perfecta que la industria insiste en vender. Además del control directo ejercido por las agencias, existe un mecanismo aún más profundo que mantiene al artista atrapado incluso cuando comienza a percibir que algo está mal. Ese mecanismo es el miedo al vacío. Muchos de estos jóvenes ingresan a la industria todavía adolescentes, sin formación alternativa, sin red de apoyo fuera de ese entorno y sin identidad construida fuera del personaje que les fue impuesto. Cuando el contrato comienza a ser cuestionado, la amenaza no es solo financiera o jurídica, es existencial. ¿Quién soy yo si salgo de aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué me queda si todo lo que conozco es esto? Las agencias conocen ese miedo y lo utilizan como herramienta. La narrativa se repite constantemente. Fuera de aquí no eres nada. Fue la empresa la que te hizo. Fue la empresa la que te dio nombre, rostro y valor. Sin ella, desapareces. Ese discurso se internaliza a lo largo de los años
y pasa a funcionar como una prisión mental aún más eficiente que cualquier cláusula escrita. En la práctica, esto significa que incluso artistas que alcanzan enorme popularidad continúan sintiéndose descartables. Saben que el éxito es condicionado. Saben que basta un error, una negativa o un cuestionamiento para que todo sea retirado. Esa inestabilidad constante genera un estado permanente de alerta. El cuerpo nunca descansa, la mente nunca se relaja. La persona vive en función de no errar. Dentro de ese contexto, el abuso no necesita imponerse con violencia directa. Ocurre en la rutina, en la invasión constante de la privacidad, en la ausencia de límites claros, en la normalización de situaciones incómodas que poco a poco dejan de ser cuestionadas. El artista aprende a aceptar lo inaceptable porque cree que no tiene alternativa. Otro punto raramente discutido es la asimetría jurídica de estos contratos. En muchos casos, el artista firma sin asesoría independiente. Los abogados pertenecen a la propia agencia o están alineados con ella. Las cláusulas están redactadas en lenguaje técnico, ambiguo y extenso. Cuestionar es desalentado. Pedir cambios es visto como ingratitud. El contrato se presenta como una oportunidad única, algo que no puede perderse. Una vez firmado, el documento pasa a regir cada aspecto de la vida profesional y personal. Penalidades pueden aplicarse por comportamientos subjetivos, como daño a la imagen o ruptura de confianza. Estos conceptos son vagos a propósito. Permiten castigos selectivos, permiten control arbitrario, permiten que la agencia decida cuándo el artista es útil y cuándo se ha convertido en un problema. En Corea del Sur, algunos de estos contratos se hicieron conocidos como contratos de esclavitud moderna, precisamente por su duración excesiva y el control absoluto ejercido. Incluso después de revisiones legales, muchas prácticas continúan existiendo de forma disfrazada. En China, la fiscalización es aún más opaca. La combinación de poder económico, presión social y control institucional crea un entorno donde cuestionar es extremadamente arriesgado. Cuando un artista demuestra señales de desgaste psicológico, la respuesta rara vez es acogida. El sistema interpreta eso como una falla operativa. Algo necesita ser corregido para que el producto vuelva a funcionar, y la corrección casi nunca pasa por reducir la carga de trabajo o devolver autonomía. Pasa por contención, medicación, aislamiento, sustitución gradual. En el caso de Yumen Long, ese proceso fue silencioso y progresivo. No hubo un anuncio claro de ruptura, no hubo una explicación honesta. Hubo solo la desaparición. Y la desaparición, en este sistema, es una forma de castigo. Es la manera más eficaz de borrar a alguien sin generar cuestionamientos públicos inmediatos. El borrado funciona porque el público está condicionado a consumir novedades. La industria presenta nuevos rostros, nuevas historias, nuevos productos. Lo que desapareció rápidamente es olvidado. Pocos se preguntan qué ocurrió, pocos investigan, pocos insisten. Ese comportamiento colectivo es parte de lo que sostiene el sistema. Mientras tanto, el artista apartado enfrenta un vacío profundo. Sin agenda, sin reconocimiento, sin ingresos proporcionales al pasado, pero aún atrapado en contratos que impiden recomenzar. La persona no puede hablar, no puede trabajar libremente, no puede exponer lo que vivió. El silencio se vuelve obligatorio, y el silencio prolongado corroe. En muchos casos, este periodo de alejamiento es el más peligroso. Es cuando la identidad ya fue destruida y la reconstrucción aún está prohibida. Es cuando la persona se siente inútil, descartada y culpable. La industria no acompaña este momento, sigue adelante. Para el sistema, ese individuo ya cumplió su función. Otro aspecto importante es la cultura de comparación constante. Los artistas son colocados unos contra otros. Rankings, números, popularidad y compromiso se utilizan como forma de presión. Quien cae pierde valor, quien cuestiona pierde apoyo. Esta competencia continua impide la solidaridad.
Cada uno lucha por sobrevivir solo. Esto explica por qué tan pocos hablan. No es solo miedo a la agencia, es miedo al aislamiento completo, es miedo a perder cualquier posibilidad futura, es miedo a ser recordado solo como problema. El silencio se convierte en estrategia de supervivencia. A lo largo de los años, historias similares se repitieron en diferentes niveles de la industria asiática. Algunas salieron a la luz después de tragedias, otras fueron parcialmente reveladas en procesos judiciales. Muchas nunca llegaron al público, pero el patrón es consistente. Control extremo, contratos abusivos, desgaste psicológico y finalmente borrado. Cuando se observa el caso de Yumen Long bajo esta lente, deja de ser un misterio aislado y pasa a ser una pieza más de un sistema mayor. Un sistema que transforma sueños en herramientas de control, que utiliza la ambición como trampa, que ofrece éxito con una mano y retira libertad con la otra. Es importante entender que nada de esto depende de individuos malintencionados de forma aislada. Se trata de una estructura. Las personas entran y salen, pero el modelo permanece. Mientras genere lucro, será mantenido. Y mientras sea mantenido, continuará produciendo víctimas silenciosas. La discusión sobre contratos tóxicos rara vez avanza porque involucra intereses poderosos. Agencias, inversores, marcas y plataformas lucran con la mantención de este modelo. Admitir su crueldad significaría repensar toda la lógica de funcionamiento de la industria, algo que pocos están dispuestos a hacer. Por eso, cuando un caso llama la atención, la reacción inmediata es minimizar, desviar o silenciar, crear versiones alternativas, reducir todo a cuestiones personales, evitar cualquier análisis estructural. El foco nunca debe ser el sistema, debe ser siempre el individuo. Pero mirar solo al individuo es conveniente, exime responsabilidades, mantiene todo como está y permite que el ciclo continúe. Si este texto parece largo, denso o incómodo, es porque describe algo que fue normalizado por demasiado tiempo. La violencia estructural rara vez es ruidosa, actúa en lo cotidiano, en los contratos. En las expectativas, en las presiones invisibles. El caso de Yumen Long es una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar el precio real del entretenimiento que se consume, a percibir que, detrás de cada imagen impecable, puede existir alguien profundamente agotado, controlado y silenciado. Mientras estas historias sigan siendo tratadas como excepciones o rumores, nada cambiará. El silencio continuará protegiendo a quienes lucran. Y los artistas seguirán pagando con su propia salud aquello que el público consume como diversión. La pregunta que permanece no es solo cuántos casos similares aún existen, sino por cuánto tiempo este modelo seguirá siendo aceptado sin cuestionamiento. Porque toda estructura basada en control extremo y deshumanización cobra un precio. Y ese precio, tarde o temprano, se vuelve imposible de ocultar.